fuertísimos, son fuertísimos. Alguien que tiene mucha experiencia en estas lides es no es un entrevistado, es un invitado el día de hoy, que es Andrés Malamud, y está en línea desde Lisboa, supongo, ¿no? Hola Andrés, ¿cómo estás? Aquí Laura y Pablo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente estoy en Lisboa y les agradezco la llamada. Por favor, No, Andrés. gracias a vos. Estabas escuchando el debate caliente sobre la post-entrevista Macri. Sí, estaba escuchando. No vi la entrevista porque estaba volando justamente a la hora en que ocurrió. Sí. Así que leí algunas cosas nomás. Interesante, debatible todo, debatible lo que se dijo, debatible nuestro trabajo, debatible... pero lo que sí, reconocible, lo estábamos viendo, un rápido vistazo por la nota te da esa idea, Andrés, es que se prestó a una entrevista amplia donde contestó de todo, sin ningún tipo de chicana evasiva, porque no hubo chicanas evasivas. A veces el político usa eso como instrumento, como digamos, como método. Sí, de lo que no quiero hablar. Tampoco hubo chicanas a los periodistas, si bien fue una entrevista fuerte. Me imagino una así a Cristina, ¿no? Que bueno. No, imposible. Bueno, imposible. Andrés, querido, ¿qué estás viendo, como siempre, en este volcánico panorama político de la Argentina, fundamentalmente en la relación Alberto-Cristina? Estoy viendo lo mismo que es el día 1 del gobierno de Alberto y Cristina, y es que estamos en manos de Martín Guzmán, lo cual no es malo, teniendo en cuenta las alternativas. Pero el presente de Argentina, la economía, la gestión y por lo tanto el futuro, dependen de lo que haga Martín Guzmán en Washington y del acuerdo que consiga con el Fondo Monetario Internacional. Porque esa es la única posibilidad que tiene Argentina de atarse a un mástil de confianza que le permita disminuir un valor terrible, que es la inflación, y aumentar un valor trágico, que es la inversión. Con los actuales valores de inflación alta e inversión baja, Argentina no tiene destino. Y Martín Guzmán es el único que tiene claro el horizonte y tiene claro un instrumento, que es un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, Andrés, habrás visto, seguramente estás muy atado a las noticias de la Argentina, el discurso que dio ayer Cristina Kirchner, diciendo que no tenemos la plata para pagarle al fondo, mientras él justamente, como vos estás explicando, está en Washington en este momento tratando de renegociar la deuda. Y quienes están cerca de Cristina también lo que dicen es que realmente ella le perdió simpatía a Guzmán, ¿no? Que lo escucha a Kicillof, lo está limando, tal vez está limando a la persona, como vos decís, con mayor credibilidad para negociar con el mundo y con organismos internacionales. ¿Cómo encaja esto con que estamos en manos de Guzmán? Cristina se dio cuenta. Cristina tiene los ojos, uno en el pasado y otro en el futuro. El que mira al pasado busca, dicen los suyos, justicia, dicen los de enfrente, impunidad. El que mira al futuro busca legado, busca la elección de un presidente que sea de su agrado. Pero para eso tiene que salvar el presente. Y se dio cuenta de que Guzmán es la única herramienta que tiene y de que el Fondo Monetario es el instrumento que puede servirle. Y por eso, acordémonos, cuando ella gana con el 54% es el discurso del ir por todo. Y ahora va por el fondo, va por el acuerdo con el fondo. Ahora, y va por un acuerdo con la oposición para lograr un acuerdo con el fondo. Porque ahora, es lo último que le queda a Argentina para no hundirse. Ahora, hasta Cristina lo entendió. Depender de Guzmán, digamos, me has dejado pensando. Significaría pensar que Guzmán tiene margen propio para algo. Y me da la sensación que lo que ha ocurrido en los últimos días es que Cristina ha tomado claramente el timón. En el mismo día en que Alberto Fernández le decía al Banco Mundial, vamos a honrar nuestras deudas, Cristina decía, no podemos pagarle al fondo con estas tasas y estos plazos. Y hoy Jerry Rice ha dicho, las reglas son las reglas. Quien quiera entender, que entienda, y me dicen a mí que desde el board del fondo, aún con toda la responsabilidad propia del fondo en el crédito a Macri y lo extraño y lo irregular que pudo haber ocurrido allí, no quieren que el caso argentino se vuelva a convertir en un leading case. Es decir, cualquier favor especial o atención especial a la Argentina sería un antecedente pésimo para el Fondo Monetario. Entonces, a ver, Guzmán, ¿realmente tiene algún margen para hacer algo con Cristina marcándole la cancha? ¿Con Cristina marcándole la cancha? No. Con Cristina sirviéndole de paraguas,
Sí. A ver. Los 3 planes de estabilización que funcionaron en Argentina desde 1983 combinaron 2 factores: un presidente con autoridad y un ministro de Economía con capacidad técnica. Alfonsín con Zurruil, el plan austral. Menem con Cavallo, la convertibilidad. Y Dualde y después Kirchner con Labaña, lo que fue el proceso de estabilización post-2001. En este momento tenemos un ministro de Economía con esas características. Falta el presidente con liderazgo. Y vos decís... Entonces Cristina está sustituyendo a Alberto. Está cumpliendo el papel que el presidente no cumple. Darle autoridad y autonomía al primer ministro, perdón, al ministro de Economía, para que desarrolle un plan de estabilización, con el acuerdo del fondo, sin el cual no es posible. Ahora, después de esta, digamos, de lo que Cristina dijo, porque ella lo que está proponiendo es algo que no existe en el menú de opciones del fondo, que es un acuerdo a 20 años, ¿no? Es lo que dice. Así es. Bien. Entiendo que en la línea de que vos estás diciendo está aprovechando cierta flexibilidad que puede haber en el mundo porque estamos en una emergencia, en una pandemia, entonces tratando de ver si eso es posible, calculo. Es que el acuerdo con el fondo que están buscando permite un acuerdo de hasta 10 años. En Argentina 10 años no es largo plazo, es larguísimo plazo. Son 3 gestiones presidenciales, 2 y media. Así que es más que suficiente. Apuntan a más para generar expectativas, probablemente, pero 10 años en Argentina genera un horizonte de estabilidad como pocas veces tuvimos. Fíjense que los planes de estabilización que tuvimos, que mencioné recién, los 3 duraron menos de 10 años. Ahora, después incluso de la que convertibilidad. Es cierto, sí, es cierto. No, lo que se cayó al 10º. Sí, se cayó al 10º, ¿no? Duró 10 años, sí. Digo, después de que ella habló, el riesgo país aumentó, los bonos argentinos bajaron, después de que ella dijo esto. Sí, pero ya recuperaron. Y en todo caso, esta es una discusión que tengo con amigos economistas como Pablo Gerchunov. Yo no sé cuánta importancia tiene el riesgo país cuando Argentina está fuera de los mercados. Los economistas creen que siempre tiene, pero me parece que están mirando más a futuro. En el corto plazo es irrelevante, porque Argentina no tiene financiamiento. Solo puede emitir. Ahora, Andrés, a mí me sorprende el crédito que le das a Guzmán, te lo confieso, pero como sos, pero te presto mucha atención porque me gusta explorar la argumentación y el porqué tuyo, obviamente. Porque, por ejemplo, Guzmán renegoció la deuda y normalmente, cuando se renegocia una deuda, los títulos, digamos, la deuda privada, el país adquiere, primero se hace así, se presenta un programa generalmente ante el Fondo Monetario Internacional y una vez que se acuerda eso se va con los bonistas privados. Con lo cual, cuando se llega al arreglo con los bonistas privados, hay como una luna de miel donde el país vuelve a tener mínimamente acceso a los mercados. Acá no hubo arreglo con el fondo, no hubo plan, los bonistas aceptaron finalmente una propuesta después de los tironeos, pero los mercados a la Argentina no le dijeron que sí, están cerradísimos con este riesgo país. Las empresas no tienen financiamiento, Argentina sigue siendo un país paria. Entonces, no hubo tal exitoso canje de la deuda. ¿Se entiende? Digo, al menos así se ve desde una parte de la biblioteca. Estoy de acuerdo. El acuerdo con el Fondo Monetario es lo que permitiría generar las condiciones para que haya expectativas de inversión. El acuerdo con los privados fue el primer paso, necesario pero insuficiente. Y quiero ser claro, puede fallar Guzmán. No hay ninguna garantía de éxito. Lo que estoy diciendo es que es la única persona que tiene claro cuál es el rumbo. Y logró que otros lo entendieran. El presidente quizás, desde el principio, porque la verdad es que él lo designó y lo viene bancando, pero no tiene poder. Y la vicepresidenta más recientemente, con la que siempre despachó, con la que siempre conversó, a la que siempre atendió y parece que últimamente convenció. Andrés, pero de nuevo, no hay ninguna garantía de éxito. Argentina es todo lo contrario, ofrece garantía de fracaso a cada paso. Sí, claro, el fracaso siempre está asegurado. No, claro. A mí, ¿sabés qué me encanta que estemos teniendo esta conversación? Porque vos estás ofreciendo un punto de vista distinto a la interpretación general o mayoritaria que se está haciendo en Buenos Aires del discurso de ayer de Cristina y de la relación con Guzmán. Así que me encanta cuando hay un punto de vista diferente, en serio, y lo podamos debatir. Me alegro.
Pero desde este lugar te pregunto esto ya no es análisis, sino información. Cuando vos hablás con gente cercana a Guzmán, te habla del agobio, una palabra que está de moda. El agobio de los sardos. El agobio de los sardos, porque... No me atosiguéis. Algo así, porque justamente Guzmán viajó al Calafate a explicarle a Cristina por qué era necesario alinear las tarifas con la inflación. Tienen desacuerdos con respecto a las tarifas de los servicios públicos, al aumento de las tarifas de los servicios públicos y a las razones de la inflación. Entonces lo que te dicen es, ella está escuchando a Kicillof y no a Guzmán. Entonces desde ese punto de vista, ¿cómo encajaría esta explicación que vos estás dando? Ella piensa como Kicillof, siente como Kicillof. Su corazón está con Kicillof en varias dimensiones. Pero no es tonta, al contrario. Todos los que la conocen, e incluso los que la odian, reconocen cuán astuta es. Y ella se dio cuenta, y del otro lado tiene, no Kicillof, me refiero a Guzmán, un monje zen. Y no quiero mezclar metáforas, pero es un monje zen realizando la tarea de Sísifo, levantando la piedra una y otra vez, yendo al Calafate cada vez que hace falta, al Instituto Patria o a la Recoleta, explicarle a Cristina, que es la que tiene la capacidad de protegerlo con su paraguas del poder, qué es lo que necesita hacer Argentina para salir adelante. Y Cristina poco a poco va concediendo. Y si no es concesión esto de pedirle a la oposición que apoye un proyecto común para la Argentina para negociar la deuda con el fondo, ¿qué es? Finalmente Cristina diciendo necesitamos a la oposición y necesitamos al Fondo Monetario Internacional. Más Guzmán que esto no hay. Ya lo había hecho, ¿te acordás? ¿Se acuerdan en la carta esta que ella escribió en Facebook, cuando habló de los funcionarios que no funcionan? Había propuesto un acuerdo. Retomó esta idea del acuerdo. Bueno, desde su teoría de que en la Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías económicas, por lo tanto, ¿no? Así lo dijo. Y en su caso, así lo dijo. Por eso era necesario un acuerdo extraordinario. ¿No? Sí. Pero sí, fíjense que a pesar de todo, sigue soportando Guzmán. A otros ministros o ministras las hizo echar, o por lo menos las erosionó hasta que se fueron. No es el caso con Guzmán, a pesar de que es cierto que hay confrontaciones entre Guzmán y Kicillof porque tienen cosmovisiones económicas diferentes. Pero te quiero llevar al plano ya político. Dejemos un poquito el Ministerio de Economía. Te pregunto, porque esta es una tesis, me atrevo a plantearla y a que me refuten, por supuesto. Hoy lo decía por la tele. Digamos, puede sonar muy fuerte, pero ¿cómo se puede describir el proceso de vaciamiento de poder que está sufriendo Alberto Fernández? Un vaciamiento de poder por parte de su propia socia y mentora, la que le delegó simbólicamente el poder, después el poder se lo dieron los votos. Digamos, ¿y por qué digo esto? Porque está a todas luces visto que Alberto pierde fichas propias, pierde identidad, ha perdido base, digamos, si tenía alguna base de sustentación, se ha inclinado hacia ella y está cobijado en ella, en su discurso, en sus posturas. O sea, ¿cómo puede un presidente en un país presidencialista llegar a gobernar 3 años más con este proceso de vaciamiento de poder? De autovaciamiento, o algo parecido decía Carlos Paña en la charla que tuvimos el lunes, porque no es que Cristina le esté imponiendo sus ministros o sus políticas, es Alberto el que no las tiene. Y entonces cuando finalmente acepta que se le vaya su socia, su ministra de Justicia, demora una semana tratando de adivinar cuál es el ministro que preferiría Cristina. Y termina nombrando uno que probablemente no sea el favorito. Está haciendo ejercicios de adivinación todo el tiempo. Pero no es que ella esté avanzando, de nuevo. La información que tenemos y el análisis que podemos proveer es que Cristina no está buscando administrar el país, no está buscando serruchar el piso, no quiere ser presidenta. Lo puso ahí para que lo sea él, para que resuelva los problemas del presente, para que le arregle la economía. Claro. Pero no le funciona. Y él no le funciona, claro. Exactamente. Ese es el problema, que el presidente no funciona. Él es el funcionario que no funciona. Claro. Claro. ¿Cómo estás viendo? Y la que lo puso está muy molesta. Claro. Pero entonces se empieza a dar una sustitución por la fuerza, digamos. Porque, por ejemplo, en el discurso de ayer, donde ella aparece después que había aparecido Macri, como en un juego de espejos de la centralidad, los dos polos centrales del escenario político, ella vuelve con esa fuerza histriónica, con la dueña del relato, casi desde un punto de vista a sustituirlo a él, digamos, porque él es incapaz
de alimentar las expectativas de los propios. ¿Se entiende? Tal cual, pero es justamente eso lo que veníamos diciendo. A falta de un presidente que cubra a su ministro, la vicepresidenta toma ese rol, protege al ministro de Economía y le garantiza, o por lo menos le ofrece, un puente hacia la oposición y la legitimidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Lo que criticaron en el gobierno anterior, lo están promoviendo en este gobierno. Andá a negociar con el fondo y trae un buen acuerdo. Ahora, y le pido a la oposición que trajo el acuerdo anterior que apoye el próximo. Uh-huh. Más pro sistema que esto no se entiende. Cristina está tratando de que no le explote el país en las manos. Sí. Por autointerés, por supuesto. Pero todos tenemos ese autointerés. Nadie quiere que su país le explote en las manos. Ahora, es difícil proponer un acuerdo cuando vos destrozás a la oposición como lo hiciste ayer, ¿no? Diciendo, bueno, un montón de barbaridades y después tender la mano es como un método un poco extraño. Es que la política es un juego de dos niveles. Uno siempre tiene que estar galvanizando el frente interno y confrontando con el externo. Todos lo saben esto. En la política de los viejos tiempos se cree que en el fondo, después de los debates parlamentarios encendidos, se iban a tomar un café en los bares del Congreso. Y algo de eso había y algo de eso hay. No sí. Con Cristina, pero sí con Máximo. Sí. Sigue habiendo canales abiertos entre el gobierno y la oposición. Bueno, y eso es importante, eso es una prueba de civilización política. Laura ha planteado acá, y lo charlábamos, la postura de María Eugenia Vidal, por ejemplo, ¿no? Del propio Horacio Rodríguez Larreta. Claro, la así es, y esos son muy criticados dentro de su espacio. Sí, sí, claro, dentro de su espacio y de un grupo de sus votantes también, ¿no? La postura, digamos, recordémosla, la postura, ella va a sacar un libro ahora en abril y ella dice que sí se podría sentar con Kicillof y sugiere que también con Máximo Kirchner, porque está pensando en que es, digamos, ese grupo va a ser su par generacional, es su par generacional y su eventual oposición u oficialismo, no sé. Hasta donde yo sé, los únicos que no se sientan con los rivales son Cristina y Macri. Hasta donde sé, todos los demás en algún momento se sentaron o se sientan con el que está enfrente. Qué buena descripción esa que haces, qué buena descripción, porque hay un Macri que no quiere ser simétrico a Cristina. En la entrevista nos dijo, la grieta no son personas, son valores. Cuando se le preguntó justamente si él se veía como la contracara de Cristina en esa polaridad, en la grieta, sí. Digamos, ¿no? Comparto parcialmente, en realidad no son valores, son pasiones. La grieta es profundamente emocional. En la literatura, en la ciencia política, esto se lo conoce como polarización afectiva. No es ideológica, no es valorativa, es afectiva. Se odia al contrario. Y no estoy tomando posición, no hago juicio de valor, no digo que esté bien ni mal. Digo que es un sentimiento profundo, visceral, que viene de adentro. Bueno, acá y eso encarnan tanto Macri como Cristina. La primera polarización fue peronismo-antiperonismo. La primera... No, perdón, la primera no. Existían en el siglo XIX. De la edad moderna. Claro. Tuvimos previas. Sí, de todas maneras, Andrés, ahí ya discrepo en parte con vos en este sentido, ¿no? Yo creo que el republicanismo, incluso el que sale a la calle, ¿no? La gente que sale a la calle, ha salido por la división de poderes, por ejemplo. Ha salido en defensa de la justicia. Ha salido por valores, determinados valores que hacen a una democracia. Me parece que ahí hay una... Y del otro lado también, desde el kirchnerismo también, ¿no? Hay mojones ideológicos. El valor pueblo, digamos, el sentido del valor pueblo que sostienen, bueno, el relato kirchnerista es ese, ¿no? Así es. No hay nazis acá, no hay dictaduras. Estamos en una disputa democrática en la cual los dos sectores defienden valores que son defendibles en el marco de la Constitución. En algunos casos, en los extremos, cada uno piensa que el otro está más allá de la democracia, de la república o del pueblo. Yo no lo veo así. Ahora Yo creo que tanto Macri como Cristina, aún en los extremos, están perfectamente dentro del campo democrático. No hay violencia política en Argentina. Aunque algunos piensen que cada bando mató a alguien del otro, aún si fuera así, es 1 a 1. En Brasil, Colombia y México, todas las semanas hay activistas y periodistas muertos, asesinados. En Argentina no pasa eso. Por supuesto que entonces no ves, y esto lo estás dejando bastante explícito, que Cristina esté tirando hacia los límites del sistema para romperlo, por ejemplo, cuando va por la corte, cuando quiere adueñarse de la justicia para blindarse o galvanizarse ella frente a las causas de corrupción.
Justamente, Pablo, yo creo que ella lo hace por miedo. Está Ella bien, tiene miedo de ir presa, pero por o de miedo, que una pueblada, eh. sí, tiene miedo de que o el pueblo o la justicia terminen con ella. Pero bueno, el De miedo... sufrir una pueblada en su departamento o de que la metan presa. Sí. Tienen miedo. Sí. Pero el miedo te cada puede uno llevar, de su lado. pero perdóname, el miedo te puede llevar a hacer cosas irracionales como llevarte puesto el Poder Judicial por miedo, ¿no? Como, bueno, vos que sí, sos pero politólogo, fíjate, sabés lo que decía Marx, ¿no? No hay nada más fascista que un burgués asustado. ajá. Bueno, estamos hablando de todos burgueses en este caso porque no hay proletarios en la distancia política. No. Claro, claro. Nadie es pobre No. a ese nivel. Pero justamente, bueno, lo decía Carlos Pañi, que es el que conoce esto precisamente, citando a Berbisky. El sistema judicial argentino es un desastre, pero tiene tantas capas de recursos, contrarrecursos, segundas instancias y terceras instancias, que es altamente improbable que después de pasar por todas esas instancias, alguien sea condenado por una razón política. Y creo que Berbisky se refería a vudú. Sí, se refería a vudú. Hay un ex vicepresidente preso en Argentina. Hay un ex ministro preso, hay bolseros presos, hay corruptos presos. Con un poder judicial como el de Comodoro Pi, que nadie cree que sea honesto. Aún así, justamente hay tantas trabas judiciales que para que alguien llegue a la cárcel tiene que haberse mandado unas cuantas macanas o ser muy débil, o ser muy pobre, porque Andrés, eso también pasa. Esta construcción del lawfare, ¿no? Y esta iniciativa de querer poner el lawfare como un delito, ¿también lo ves dentro del sistema democrático? Las intenciones lo son. Pueden decir lo que quieran. Pero esto del lawfare, ustedes lo vieron con Macri, él también lo cree. Él cree que le inventan causas, lo dijo. Él cree exactamente lo mismo que Cristina, pero en el espejo, al revés. Que le están usando la justicia para someterlo, para someter a su familia, para someter a los empresarios, para dar una señal. Lo mismo que cree Cristina, que están usando la justicia contra ella. Macri y Cristina piensan lo mismo, pero al revés. Que el otro está usando la justicia para someterlo. Pero plantear una conspiración que incluya a denunciantes y jueces no significa crear un nuevo tipo en el Código Penal. De vuelta, la instrumentación o el intento de instrumentación de la creencia es diferente, o parece. Es así, es así. Se puede crear lo que se quiera, se puede promover lo que se quiera, si judicializaran el lawfare, pero también lo decía Pañi, no sería retroactivo, sería para adelante. Así que los que hicieron lawfare hasta ahora no tienen por qué temer la tipificación del lawfare hacia adelante, porque la ley penal no es retroactiva. Así que esto es simplemente el discurso que piensa que los medios son una jeringa hipodérmica, que los medios colocan la agenda y hace que la gente piense lo que ellos quieren. Es un pensamiento viejo. En esto, Cristina es más vieja que Macri. Sí, Macri no pelea con los claramente, periodistas. ¿no? Cristina sí, porque se piensa, disculpen, que ustedes son más importantes de lo que ustedes saben que son. Sí, claro. Sí, bueno, porque es muy setentista, ¿no? Sí, Su pensamiento es muy setentista, sí, claro. sí. Así es. Quedó ahí. Es Marcia. Así es, y por eso no tiene sentido lo que está planteando y no lo va a conseguir. Aunque se imponga la tipificación del lawfare, que muy difícilmente pase por el Congreso, yo diría imposible, no va a tener efectos. ¿Y la posibilidad del acuerdo con la oposición, por lo menos con este sector, con Larreta, con María Eugenia Vidal, lo crees viable para un acuerdo para renegociar con el fondo? No me imagino una Moncloa en el sentido de un acuerdo en el cual todos vayan a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada y firmen un documento común. Sí me imagino la cooperación cotidiana en asuntos de gestión. Y me imagino un discurso por parte de la oposición que no sea tóxico contra el acuerdo con el fondo, al contrario. Y me imagino votar a favor o abstenerse en el Congreso, o eventualmente levantar a algunos legisladores o votar a favor, como hicieron los legisladores de Corrientes y de Jujuy para el presupuesto y el aumento de impuestos. Son acuerdos pequeños, a veces más públicos, a veces menos. No son acuerdos firmados. Muy, muy interesante el intercambio de ideas, tus puntos de vista, me encantan. Así que, Andrés, alguna otra noche te molestaremos desde la Argentina. No me molestan. Les agradezco la cordialidad, el respeto, la invitación. Les mando un abrazo muy grande. Gracias a vos. Ha sido nuestro. Como siempre, Andrés Malamud con nosotros.